Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando Cívicas, Cívicos aquí en Clever y estamos con el elenco completo. Pudimos empezar a recuperar ya el tren del programa después de lo que está pasando en Chile. Algunos decían, y lo he visto, en serio, un poco en broma, es como el Chile de antes y el Chile de ahora. Estamos con el Nacho Achurra, con Lucía Damer, con Pirincho Navarrete. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? Muy bien. Todo bien. ¿Y tú? Bien. Estamos, a ver, digámoslo, yo he estado como en un tobogán de emociones. Uno pasa por muchos estados emocionales y me imagino como todos, estando un rato en las calles, estando en reuniones, en análisis, en reunión con gente conocida, en fin. Y el tema es un poco lo que hemos estado viendo en las imágenes, lo que está pasando en Chile, y de hecho nos juntamos antes de entrar, estamos haciendo el programa en directo, antes de entrar a la mesa para empezar a conversar, y ya lo estábamos conversando el programa desde antes. O sea, uno no puede evitar juntarse con cualquiera, familia, conocidos, amigos, en fin, y solamente se habla de lo que hoy día pasa en Chile. De hecho, los que han tenido oportunidad, en el caso del Nacho estuvo fuera de Santiago, de Lucía cuando partió todo esto estaba fuera de Chile, sí. Pirincho viene llegando de afuera también, y estando fuera o en Chile, fuera de Santiago, en regiones, en fin, también es parte del tema permanente, ¿no? Sí. A ver, hay varios planos de conversación. Es muy difícil hacer una interpretación larga y decir, mira, este es como el camino de solución, que es como en la conversa actual, nadie pretende hacer eso, pero sí partamos un poquito igual como lo hicimos el lunes pasado, que partimos como casi con algo más emocional, de cómo habíamos vivido la última semana. Y yo quería que hiciéramos un ejercicio similar, porque las semanas han ido cambiando. No es lo mismo cuando partió que ya esta que vendría así, yo me empiezo a perder un poco la semana. Llevamos como la tercera semana, yo iba a decir la segunda, la tercera semana de esto que se precipitó muy rápido y que efectivamente ha tenido días o etapas distintas. Hoy día se habla de un super lunes a propósito de un tren de manifestaciones al que está llamado hoy día y que termina con un cacerolazo a las 20 horas. Y me gustaría ver cómo han vivido esta última semana, desde donde la han vivido, desde afuera, desde dentro, volviendo parcialmente a las pegas o estando en la calle. Ya, bueno, sí. A ver, parto yo evidentemente estas son semanas difíciles para todos, yo creo, porque en el fondo lo que uno, desde mi lugar, digamos, que es el lugar más del análisis, un lugar más académico, uno trata de ver cómo aportar, pero en realidad hay también una búsqueda de mucha gente de tener una propia expresión. Las universidades están cerradas, recién ahora se empiezan a abrir, muchos alumnos además muy preocupados qué va a pasar con sus cursos, mucho movimiento, incluso a niveles familiares, a niveles de amigos, también bastante polarización. Empiezan a emerger estas situaciones de que si nosotros no estamos de acuerdo, te borro. Yo creo que eso es algo que tal vez ficticiamente se había consolidado, un cierto espacio de diálogo que hoy día empieza también a quebrarse, y claro, la impotencia de decir, bueno, ¿cómo avanzar? Yo creo que la impotencia no es cómo solucionar esto, sino cómo avanzar, cómo demostrarle a toda la gente que hemos salido a marchar, que tiene efectivamente miles de reclamos totalmente justificados, que esto no va a seguir igual. Y la sensación que uno tiene todavía es que no están ni las herramientas ni los espacios como para poder proponer algo o estar en algún espacio donde haya un camino. Yo creo que todavía, cuando a veces a mí me preguntaban, bueno, ¿y cómo es el día después? Yo creo que no hay día después todavía, estamos todavía en el día en el medio. ¿Cómo es la normalidad en Chile? Yo creo que Chile sí va a tener una normalidad distinta. Y de hecho hoy día uno lo refleja cuando escucha la cantidad de gente que está sin metro, la cantidad de gente que está como esperando las marchas, pero claro, sin necesariamente una luz al final del túnel, no una luz de orden, policía, resultados, sino más bien una luz de, bueno, ¿cómo hacemos para estas cosas que están evidentes, que tenemos que cambiar, lograr cambiarlas? Nacho. Han sido semanas intensas como para todos. Evidentemente estamos, porque no creo que estemos... Ayer yo veía los noticieros y había como una sensación ya como de tratar de hacer balance, ¿no? Como resumen, síntesis de algo que había pasado. Yo no creo que esto haya pasado realmente. Yo creo que todavía estamos en distintas fases de lo que ha sido probablemente uno de los estallidos sociales históricos más significativos
por lo menos en las últimas décadas en Chile. Y yo creo que si se pudiera resumir como en un gran concepto, yo recuperaría una idea de Freud, ¿no? Que es como esta idea de un malestar con la cultura, ¿sí? Yo creo que aquí hay demandas específicas, hay un malestar con las pensiones, hay un malestar con la salud, con la educación, con la desigualdad, con la impunidad de las élites, con la colusión entre el mundo político y el mundo empresarial, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay un malestar general con cómo estamos viviendo la vida, ¿no? Me parece redundante, ¿no? Pero con cómo estamos habitando el territorio, con cómo nos estamos relacionando entre nosotros, cómo nos estamos relacionando con la naturaleza. Yo he visto emerger una serie de disconformidades y rabias que van desde la disconformidad casi hegemónica con el sistema político hasta demanda intragremio, ¿no? Yo en todos mis chats de actores y actrices han reventado acusando desde la desigualdad de salario, los que trabajan o no para el retail, los que están disponibles para esto. O sea, había una serie de acusaciones y de cosas que estaban ahí incubándose, de un malestar, y que todo el mundo se siente hoy con el espacio para decirlo, ¿no? Yo creo que eso es sano para una sociedad, en la medida que permite liberar energía y sincerar un montón de cuestiones que estaban de manera un poco hipócrita, como bajo la alfombra, ¿no? Pero por otro lado, está generando unos niveles de polarización y de fractura social importantes, y esos costos todavía no podemos saber cuáles van a ser realmente para lo que viene, no solo en términos de la paz social, sino en términos de la convivencia, ¿no? del país. A mí, hoy día, mi gran preocupación es ver si efectivamente este estallido social va a ser capaz de materializarse en cambios políticos estructurales que permitan no solo descomprimir un poco la válvula hoy, sino que efectivamente generar mejores condiciones para la mayoría de los chilenos. Yo he pasado por varios, como me imagino todos, sentimientos. Primero el de perplejidad, después algo de tristeza y ahora te diría un poco de preocupación. Me tocó, como tú muy bien recordás, esta última semana estar afuera, lo cual lo hace todavía más difícil porque hay una sensación como de lejanía, de impotencia, de no tener toda la información, pero de no saber exactamente qué hacer. Gramsci, en un libro precioso que se llama Los cuadernos de la cárcel, decía que las crisis eran aquel exacto momento en que lo que tiene que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido todavía. Yo tengo la sensación de que estamos ahí. Sabemos con algo de certeza qué es lo que probablemente debería morir y no tenemos mucha claridad respecto a qué es lo que debería nacer, pero más importante, el cómo. Y mi preocupación es que yo creo que se nos está acabando el tiempo. A mí me aterra que empecemos en una pugna de aquellos que quieren buscar la normalización del proceso por la vía de más bien el cansancio de la gente que se está manifestando y que lo que fue una gran esperanza de cambio se transforme en una quimera más de lo que ha sido nuestra historia política, y por el contrario, que esa inactividad, que esa falta de empatía, que esa falta de conciencia de cuán grave el problema genere todavía mayor frustración y por lo tanto mayor rabia y mayor violencia respecto a una cuestión que es súper importante de conducir ahora. Sí, ahora entrando ya a una cuestión más pesada, si ustedes quieren, de análisis, y lo estábamos conversando antes, y por eso lo quiero traer a colación, porque de esta cuestión siento que se habla poco en los análisis. O sea, nos quedamos en una línea de análisis de cuáles son las demandas, de las vías de salida, de cuáles son los proyectos de ley, de lo que se discute en el Parlamento, pero creo que se habla poco de cómo funciona Chile a nivel institucional. No cómo funciona Chile en cuanto al modelo, que ya más o menos creo que en este programa lo hemos hablado muchas veces, pero creo que la institucionalidad, que hoy día es parte de lo que está en crisis, y creo que te referías a eso, Pirincho, y me parece muy interesante de lo que lo hemos... Creo que la frase la he escuchado muchas veces a propósito de muchas cosas, ¿no? De las formas políticas, culturalmente cómo nos relacionamos como sociedad, cómo esta sociedad se está leyendo a sí misma a propósito de qué nace y qué muere, o cuándo nace, en qué momento surge algo para consolidarse, o está muy nuevito para hacerlo, pero lo otro todavía no muere. Entonces estamos en esa bisagra que es bien compleja.
pero hoy día Chile tiene un tipo de institucionalidad que pareciera que no tiene no tiene las formas, ni el ancho, ni la estructura para responder a lo que está pasando. Y para mí ese es un tema de fondo que es muy complejo, porque además es difícil de explicar y además es difícil de entender para uno como ciudadano, que pese a que tenemos una democracia donde votamos por gente X, donde hay 3 poderes del Estado, que es lo que se entiende como una república, pueden salir millones de personas a la calle para demanda de cambios profundos, y esos cambios pueden que se traben por pequeñas cuestiones, por cuestiones que no pasan, por algo que no se responde y que queden ahí. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿para qué sirve la institucionalidad entonces? Y ahí entramos a un terreno que es súper complejo, que es un país que no le da respuesta a la gente que está pidiendo ciertas respuestas. Entonces, y ahí hablamos de muchas cuestiones que creo que hoy día se ponen en la centralidad del debate, que es un parlamento que es irrelevante, un sistema que es profundamente presidencial, y a lo mejor estoy tocando temas que parecen pesados, fome, que no queremos escuchar, que parecen como, de nuevo, la politiquería, pero no, son fundamentales para entender ciertos procesos, ciertas formas en que funciona Chile y que hacen que sea mucho más difícil avanzar recogiendo, por ejemplo, lo que pasa afuera, o explicándose por qué la gente no va a votar, o por qué se siente que la política está tan lejos de lo que pasa con una o con uno como ciudadano. Y creo que ahí hay parte de esto que está crujiendo en el país, y si no se habla delicadamente o se entrega harto detalle de esto, bueno, vamos a chocar de nuevo con un país que está pidiendo a gritos cosas y la institucionalidad parece que lo viera como detrás de una vitrina, sí, como que fuera sorda. Yo comparto esa mirada, creo que es parte sustancial del problema y creo que dice relación con una cuestión también de carácter más cultural, que tiene que ver con cómo se ejerce el poder, ¿no? Yo, para todos los que somos papás, para todos los que somos profesores, hemos visto la evolución del ejercicio del poder. Yo dirijo hace 20 años una compañía de teatro y yo dirigía mi compañía hace 10 o 15 años atrás muy distinto de cómo la dirijo hoy día. La demanda del colectivo, de cómo relacionarse con una figura que detenta poder, es muy distinta hace 10 o 15 años atrás. Esta relación absolutamente jerárquica, vertical, en donde las cuestiones vienen resueltas desde arriba y se bajan y el resto simplemente aprueba o ejecuta, es una cuestión que ha ido cambiando sustancialmente al interior de las familias, al interior del aula, al interior de los espacios de trabajo, y en eso efectivamente nuestra institucionalidad no dialoga con eso, o sea, sigue con una estructura que yo creo que culturalmente responde poco a la necesidad de tomar decisiones más colectivas, y creo que todo este ejercicio ciudadano que ha emergido de manera un poco espontánea, los cabildos, la convocatoria, la autoconvocatoria al diálogo, dan cuenta también de una sociedad que está descubriendo cómo canalizar esta necesidad de construir verdades en colectivo, pero con estructuras institucionales y mentales que nos llevan siempre a una cuestión mucho más jerárquica, a un tipo de dirigencia y liderazgo que yo creo que ya están quedando un poco en la historia, y que tiene que ver un poco lo que dice Pinicho con esta idea de algo que no termina de morir, ¿no? Sí, pero yo no estoy... A ver, el tema de la autoridad es uno de esos temas que hay que revisar, porque en el fondo, claro, estoy de acuerdo que hay espacios donde se buscan esas autoridades o esas relaciones más horizontales, pero en general en Chile hay una estructura, que es una estructura súper verticalista, con una autoridad que es más bien una autoridad autoritaria, ¿cierto? Y ahí hay una fricción muy grande, y por eso es que la gente te dice, no, si este problema, inicialmente cuando el presidente dice nosotros contra los criminales, trata de establecer esa diferencia. ¿Cuánto más va a estar esta búsqueda de la gente para tener una relación horizontal? Es la duda que tengo, porque en el fondo lo que dice Beatriz a mí me hace mucho sentido. La gente siente que le habla a nadie, que le habla al empedrado, sí, que es como, bueno, ya hagamos algo horizontal, sí, júntense. Y después uno ve las 1 millón de puntos de prensa, ¿cierto? Pareciera que los parlamentarios uno les paga lo que se les paga, que además es una millonada, y la sensación que uno tiene es ¿para qué? ¿Qué hacen? Bueno, no pueden hacer mucho tampoco, ¿cierto? Entonces ahí hay una disonancia entre este espacio como de mayores capacidades de relaciones de diálogo horizontal, pero también de un país que todavía, yo creo,
no va a terminar de morir por un rato. Esta mirada más ordenada, más de estructura, no quiero decir autoritarista, pero sí autoritaria en algún sentido. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿cuándo el presidente resuelve esto? Pero, mira, yo quería dar un ejemplo como bien doméstico. He participado en hartos cabildos, algunos autogestionados, otros llevados por instituciones, muchos en plaza, y se producen dos fenómenos interesantes. Uno, en el cabildo mismo, discutir de ciertos temas. Es muy interesante el por qué las personas participan en cabildo, y hablo de personas, sobre todo, que no militan y que se sienten ideológicamente en un lugar, pero que no están cerca de ningún conglomerado. Dicen, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, me decía una mujer joven, enfermera, me decía, mira, yo soy de izquierda, pero a mí no me representa ningún partido ni conglomerado. Entonces, súper interesante. Y ella decía, yo vengo al cabildo porque he salido a protestar todos los días, pero necesito hacer más, porque nos vamos a quedar cortos con la protesta. Necesito encauzar esto que siento, tengo mucha rabia, decía, pero necesito contar, como sentirme partícipe de algo más. Aunque tenía muy claro que el cabildo no sabía muy bien para dónde iba, o sea, pero tenía ganas de participar de una manera, de poner sus ideas en alguna parte. Y me pareció muy interesante eso. Pero después se genera algo, cuando se disuelve el cabildo, después nos quedamos como cabildeando de manera informal, nos juntamos a conversar, y eso también es muy interesante. Y ahí ha pasado fenómenos que son bien profundos respecto a esto mismo que decíamos. Y es que empezamos, y la gente te pregunta espontáneamente, dice, bueno, pero ¿por qué ustedes no han votado la AFP si ustedes decían eso en el programa y ustedes tienen parlamentarios? Entonces yo le digo, es que ¿sabes lo que pasa? Que los parlamentarios no tienen posibilidad de presentar un proyecto de ley que tenga costo fiscal, porque es inconstitucional, eso solo lo puede hacer el presidente. Y la gente te dice, ya, pero ¿por qué eso no lo dicen? Porque nosotros no sabemos eso. O sea, acá hay un tema, uno puede decir, sí, educación cívica, es verdad, pero eso muestra como el apriete que hay de ciertas instituciones de cómo funciona el país y que efectivamente la gente no entiende. Y por eso hablamos de un parlamento que tiene bastante de decorativo en muchos sentidos. Porque se pregunta a la gente, bueno, ¿para qué están ahí si no presentan proyectos de ley? ¿Para qué alegan tanto y por qué no presentan un proyecto de ley? Y eso, pero es que eso es bien profundo respecto a lo que están leyendo. Ahí está el desafío, pues, o sea, es decir, cómo generar, yo no hablo de horizontalidad necesariamente, Lucía, yo creo que tiene que haber autoridad y yo creo que a la gente le guste, necesita que alguien finalmente ejerza ese rol. Pero tiene que haber una estructura de diálogo, una institucionalidad que sea capaz de generar ese puente real. O algo de participación. Claro, de la demanda ciudadana o de la demanda de los que no están en el poder, ¿no? De los que no detentan el poder de manera directa, pero que son en última instancia el soberano, ¿no? O sea, ahí tiene que haber una forma de trasvasije que ya no lo son los partidos políticos, que ya no lo es el parlamentario en la relación con su territorio, por todas las razones que sabemos. Tiene que haber institucionalmente una manera de dialogar y permitir que se permee la institucionalidad, las decisiones de los líderes que detentan el poder con estas demandas ciudadanas, porque si no estamos en esta fractura tremenda y empieza a ponerse en crisis la institucionalidad en su conjunto. Pero eso conlleva una serie de decisiones simbólicas, si ustedes quieren, pero importantes. Por ejemplo, los parlamentarios deberían de votar la no reelección inmediata para este grupo. 1. ¿Eso va a generar mejores niveles? No, pero va a generar la impresión de que efectivamente casi están tomando medidas respecto a esto que no funciona. 2. El tema de la dieta. 3. Deberíamos de revisar si vamos a elegir ahora estos gobernadores o no los vamos a elegir, que además cuando uno va a mirar, efectivamente van a haber dos organizaciones en paralelo con casi las mismas posibilidades, doble burocracia. ¿Quién va a resolver los problemas? No me queda muy claro. O sea, hay que empezar a mirar ahí. Y también lo que se ha dicho, ok, hay que redireccionar las platas. Esto hay que decirle a la gente, va a traer un costo. Algunas políticas públicas que son profundamente ineficientes, pero que las piden mucho, van a tener que cortarse porque se va a tener que redirigir a otras. Pero ese tipo de definiciones, yo creo que la política tiene que darlas. No podemos seguir dando como vueltas en que hay una crisis de representación, pero bueno, discutamos después de la elección del gobernador. Ahora es donde lamentablemente no queda otra más que hacer esas propuestas desde afuera, porque desde dentro del Congreso estamos súper amarrados. Si uno tuviera grandes mayorías, etcétera, lo que tú dices es cierto. Es como el tema del plebiscito, que se ha instalado que hagamos un plebiscito. Bueno, no podemos hacerlo si no se cambia la Constitución antes, porque la Constitución no permite hacer un plebiscito y para cambiar la Constitución necesitas 2/3 del Congreso.
pero en otros países se hace. Bueno, pero acá no se puede. Entonces también es muy importante que la gente sepa cuáles son las trabas que hay para cada una de las cosas que podrían, entre comillas, generar mayor espacio o mayor diversidad en la opinión. Claro, lo que pasa es que cuando entramos en lo que parece un círculo vicioso como este, que se retroalimenta de manera negativa, yo creo que hay dos maneras de afrontar esto. La primera, la que yo creo que es razonable y me parece la única vía, es en una suerte de multitasking empezar a hacer bastantes cosas en paralelo. Y la otra distinta, que es la que a mí me problema, es que la inactividad lleve a, como decían los viejos marxistas, agudizar las contradicciones al punto tal que la única alternativa sea terminar de un sopetón con todo lo que hay, con todos los costos que eso significa. Y yo creo que hay muchas cosas que ya podemos empezar a hacer. Conversábamos afuera ante el programa, como dice la Bea, que las demandas son múltiples, de la más diversa naturaleza, pero si uno pudiera agruparlas básicamente en tres, son básicamente pensiones, salud y salarios, con todo lo que trae. Hay una cantidad de cuestiones que se propusieron por el gobierno absolutamente insuficiente a mi modo de ver, pero una salida para mostrar simbólicamente que la clase política puede ponerse de acuerdo rápido para resolver el problema de los ciudadanos es, por ejemplo, en vez de seguir hueveando con la letra chica que no vamos a separar el proyecto, en fin, es aprobar esas 10 cosas en no más de 30 días, para empezar recién a conversar. Hay una segunda cuestión que es súper importante y es entender que todas las otras conversaciones que estamos teniendo en esta mesa tienen que ver con un cierto diseño. Yo particularmente creo que Chile sí requiere una nueva constitución. Y también creo que eso requiere ser decidido por una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que a mi modo de entender es el próximo parlamento, no este. No es una instancia distinta, una instancia democráticamente elegida. Pero para eso, como estoy convencido de que este gobierno y este Congreso no tienen la legitimidad, es que, por ejemplo, uno podría pensar en cosas alternativas. Por de pronto, que se citara o se convocara por el Congreso del Gobierno una suerte, qué sé yo, de Consejo de Estado, donde estuvieran representadas fuerzas políticas, donde estuvieran representadas dirigentes del movimiento social, cultural, empresarial, que empezaran a preparar este camino, que empezaran a preparar qué es lo que debería discutir esta nueva Asamblea Constituyente en el nuevo Parlamento. Pero como dice la Bea, que incorporáramos mecanismos de participación directa, que esto no fuera solamente una propuesta de un organismo de representatividad dudosa porque va a ser designado, sino que fueran los cabildos y otros, y finalmente terminara un plebiscito. Lo que quiero tratar de decir es que podemos discutir en detalle cada una de las cosas, pero no podemos resolver esto si es que no las abarcamos simultáneamente, de manera traslapada y con velocidades diferentes, porque la sensación de que si no logramos lo máximo, entonces no logramos nada, es lo que a mí me empieza a preocupar ahora. Sí. Bueno, seguimos haciendo cívicas, estamos conversando sobre este momento que ha tenido estos giros. Yo coincido con lo que decía Lucía, no podemos hablar de... y todos tendemos un poco a eso, a mirar cuándo esto termina, y la verdad es que ha sido como evolutivo. Todas las semanas han sido un poquito distintas. Creo que también este fin de semana largo iba a marcar algo. Todos teníamos, yo creo, la impresión el miércoles de qué es lo que iba a pasar, que era un fin de semana muy largo. Son 4 días donde habitualmente, me imaginé yo, mucha gente iba a aprovechar de descansar, porque estar en movilización permanente genera un desgaste. Esta situación de incertidumbre que nos pasa a todos, independiente de si tú apoyas, si no apoyas, si estás en la calle o no, hay una sensación siempre de incertidumbre, de dejar la rutina que genera algo. Y a mí me impresionó mucho el viernes una movilización gigante que se instaló nuevamente en Plaza Italia, pero gigante. Hubo harta movilización el fin de semana largo, la gente casi no salió de esta típica como fuga de todas las ciudades en Chile cuando hay fines de semana largo, no se produjo, porque Chile no está funcionando de manera habitual. Y para hoy día hay llamado a una nueva concentración grande, que también yo creo que mide fuerzas respecto a cuánto se ha terminado, cuánto va en evolución de este movimiento, movilización, y qué es lo que está pasando. Entonces, creo que ahí se tocan estos temas que son interesantes respecto a cómo se avanza y a qué se transa también, que ahí hay un tema de fondo. Yo, cuando tuvimos las marchas estudiantiles masivas antes de la gratuidad, una de las cosas en el 2011 y después también, me acuerdo, una de las cosas que empezó a mermar la legitimidad del movimiento eran los actos vandálicos después de las marchas.
y eso se logró resolver, no en su totalidad, pero en una posición muy amplia, no por las policías, sino porque las mismas organizaciones estudiantiles lograron cerrar las marchas y lograron generar mecanismos de autocuidado que permitían no mezclar, ¿cierto?, estos actos de violencia en sí mismos con el reclamo ciudadano. Y yo creo que estamos en el momento donde algo de eso tiene que ocurrir, donde los que convocan a las marchas tenemos que buscar mecanismos para generar que los hechos de violencia disminuyan, porque efectivamente eso es lo que está erosionando la legitimidad de la movilización frente a las grandes mayorías. Lo que vamos a marchar estamos de acuerdo, uno puede llegar a entender la rabia ciudadana y todo, pero frente a la gente que hoy día va a estar 4 horas en la micro o caminando porque no tiene metro, esa gente no va a entender que siga habiendo movilización con violencia además que estuvimos a 35 centímetros de que se queme la Biblioteca Nacional. Yo sé que a mucha gente le puede parecer una cosa general, pero la verdad es que sería una cosa terrorífica. Entonces tenemos que buscar, creo yo, Bea, que aquellos que llamamos a las marchas, tenemos que buscar mecanismos para asegurar ciertos niveles de certeza. Además también porque han habido miles de marchas o miles de situaciones de marchas pacíficas que han sido enfrentadas muy violentamente por la policía. Entonces, ¿cómo uno pone límite entre aquello que es una marcha pacífica, etcétera, y aquello que está ya en el lado de la búsqueda de la violencia, el saqueo, etcétera? No nos queda otra más que participar en esa definición del espacio de lo público. También tenemos que buscar un espacio, porque yo creo que si seguimos en esto, que las marchas pacíficas terminan siendo aporreadas, llenas de gases lacrimógenos, etcétera, la gente se va cargando negativamente. Pero por otro lado, si tú vas a la marcha y termina en que se queme el metro de vuelta, al día siguiente, indefectiblemente va a ir menos gente. Entonces hay que buscar cómo resolver ese problema de la violencia con lo cotidiano. Sí. No es fácil. Yo tengo muchas preguntas respecto a eso, la verdad, porque yo creo que la violencia, y cuando se desata la violencia, como se ha desatado en este ciclo, yo creo que es muy difícil pensarla sino como un sistema, ¿no? Un sistema de violencias. Yo creo que hay mucha gente, si bien la violencia tiene una definición, digamos, concreta respecto al daño psíquico, físico a un otro, yo creo que hay mucha gente que siente que ha sido víctima de violencia. De violencia de parte del Estado, de parte de la sociedad, de parte de sus empleadores, de parte del sistema económico. Mucha gente que se siente profundamente violentada y que ha reaccionado con distintos niveles también de violencia. Y ha recibido de vuelta del Estado niveles de violencia importantes. Yo creo que efectivamente una de las cosas sorpresivas de este proceso para mí ha sido ver el nivel de violencia policial, por ejemplo, que creo que ha sido bastante brutal, independientemente que uno pueda entender la complejidad del control de la manifestación social, etcétera, etcétera, pero creo que hay una violencia policial desatada y que uno la ve en la calle. Yo en el sindicato hemos presentado ya 3 querellas, tenemos una cantidad de colegas baleados, todo el mundo, todo el día en los chats, hoy está detenida esta persona, le pegaron a esta acusa tortura, o sea, se está instalando como una suerte de modus operandi general, una represión que ya lo han dicho diferentes organismos y todos violan los derechos humanos, algunos dicen que de manera sistemática, otros no, pero hay una violación a los derechos humanos que ya se ha instalado de parte de la policía. Entonces creo que esa violencia tiene como distintos correlatos, ¿no? Yo he hablado con mucha gente en las marchas y en espacios que es gente que está en la primera línea más combativa y que está en la idea de que si se abandona ese espacio de confrontación, la presión se cae, ¿no? Y yo creo que algo de... Y por favor, no quiero sonar como que estoy alentando la violencia, ni avalándola, ni nada. Todos la condenamos categóricamente. Pero vale preguntarse si es que no hubiera habido las quemas del metro, si es que efectivamente cierta gente de las élites no hubiera sentido miedo. Porque eso es lo que sintió. Miedo, terror. Eso es lo que uno ve, escucha el mensaje de la primera dama. Miedo de sentir amenazada
su vida, sus condiciones de habitar en un territorio, una ciudad, si no hubiera generado la presión también que ha generado, si hubiera bastado con los 2 millones o 1,5 millones de personas en la calle de forma sistemática. Lo digo porque creo que la violencia inevitablemente es el reflejo de otras violencias y no es una justificación, una explicación, es tratar de entender por qué emerge ese fenómeno. Y mientras más desvalido, mientras más uno va... Mira, el otro día unos cabros relataban de que se habían encontrado ahí en la trinchera, peleando a piedrazo con la policía, y que habían sentido, eran cabros de Sename, que habían salido de Sename, que por primera vez habían sentido como un espacio de comunidad, de que alguien los protegía, de que cuando iba a tirar una piedra habían otro protegiéndolo y cuando venían los pacos lo agarraban y lo tiraban para atrás y se habían sentido como parte de algo, ¿no? Y eso me parece un fenómeno que hay que observar para entenderlo. De todas maneras, ¿no? Después puedo decir otra cosa. No, dilo. No, de todas maneras, o sea, yo estoy primero que nada, en Chile las policías han usado la fuerza de forma desmedida desde el 90 hasta hoy día. Lo que pasa es que uno no quería ver que los lacrimógenas se usan demasiado, que en la Araucanía se ha utilizado a los militares en forma desproporcionada, que cuando uno va a Hong Kong, después de 4 meses hay un muerto, nosotros tenemos 20 en 2 semanas, que cuando uno va a Cataluña pidieron perdón por usar gases lacrimógenos a la 3ª semana, nosotros es el festival del gas lacrimógeno, o sea, efectivamente tenemos un nivel de acostumbramiento, si quieres, a una presencia policial hiper fuerte. Y eso también hay grupos que se han ido consolidando, que ante esa presencia policial utilizan la fuerza para enfrentarlo. Lo que creo sí, y reconociendo además las miles de expresiones artísticas que hay, porque es cuestión de sentarse y buscar a Pablo Chila, o sea, hay cientos de canales donde los jóvenes están demostrando que odian el sistema y que sienten que su única solución es la violencia. Pero reconociendo que son todavía, y digo todavía porque nadie sabe en qué va a terminar esto, pero son todavía expresiones que son totalmente antisistémicas y que lo que buscan es más bien hoy día el caos más que el encauzamiento. Y que yo por lo pronto creo, porque soy institucionalista, que eso hay que encauzarlo. Y por eso digo, lo que necesitamos es hacer un frente donde los 2 millones que marchen, marchemos por las 3 medidas o por 5 medidas. Y que a los muchachos que son principalmente, por eso digo muchachos, porque son principalmente hombres, jóvenes, y también mujeres, pero principalmente hombres que están en la primera trinchera de tirar, que están chatos, porque ya están chatos. Porque yo entiendo lo que tú dices, que están hiper violentados por el sistema, pero la solución no es ir a quemar la moneda. No, porque en el fondo estamos a un paso, o sea, y es cuestión de mirar los grafitis. Hay grafitis hermosos, todo, pero hay otros grafitis que dicen vamos por la moneda. Y yo la verdad no creo que hay que ir por la moneda, o sea, hay que ir por la moneda para ganar una elección, pero no podemos ir por la moneda para quemar la moneda. Entonces, creo que si uno no deslinda con estos niveles de violencia que son, además que están en algunos casos en el límite de hechos criminales, etcétera, lo que va a pasar es que vamos a perder este otro movimiento, que vamos a perder la legitimidad del otro 1 millón o 2 millones o 10 millones de personas. Entonces, con los grupos que han ejercido la violencia de forma específica, expresiva o estructural, hay que buscar mecanismos. Lo que digo simplemente, Lucía, es que yo creo que la solución, y no digo que sea lo que tú estás planteando, pero no es simplemente decir como, no, estos son grupos antisistémicos que hay que aislarlos. No, por supuesto porque que no. Es mucho más complejo que eso. Yo sé de gente que está en esos espacios y que no es antisistémica. No, pero por supuesto que no. Y que está ahí porque su amigo recibió un balín y hay una retroalimentación de una rabia permanente y que va creciendo. Pero y que va creciendo y va creciendo. Hay que analizar ese fenómeno. A la gente. O sea, mi punto es que por 30, 40 años, del 90 hasta ahora, no se ha protegido a la gente que sale a marchar. Sí. La gente que sale a marchar es gente que está carne de cañón de la policía. Y lo vimos con Rodrigo Avilés en el gobierno de la presidenta Bachelet, y lo vimos con miles de personas. Entonces, lo que necesitamos es proteger a la gente que sepa que salir a marchar no es llegar sin un ojo a su casa. Hayas estado de Cruz Roja o hayas estado tirando una piedra, porque aún
cuando el ministro del Interior sale y dice, este y el anterior, no, hay 500 civiles, pero hay 900 carabineros, eso solo significa que los carabineros están haciendo mal la pega. Pero la idea del carabinero no es ir a agarrarse a patadas y cocachos con el ciudadano. La idea del carabinero, hay 10.000 ejemplos de policías que contienen este tipo de cosas. También están todas las teorías conspirativas. Mi único punto es que lo que tenemos que hacer es encauzar para generar un mecanismo donde no sumamos cada vez más gente a este otro frente. Pero yo estoy de acuerdo contigo. La Bea, conversábamos hace un rato atrás. Hay mucha gente, estudiantes nuestros, amigos nuestros, familiares nuestros que están en la U, están por saltarse al otro lado. Porque lo que te dicen es, oye, la verdad es que acá no hay otro camino. Entonces, sin embargo, como uno es más viejo y es más institucionalista, yo creo que hay que construir ese otro camino. Y una de las formas es seguir marchando, pero cuidando a nuestra gente. Porque si no cuidamos a nuestra gente, vamos a terminar nosotros tirando las piedras. Pirincho. Este es un tema para mí difícil, no solo porque de formación de abogado, sino porque creo y siempre he creído que el principal rol que tiene el Estado, su razón de existir, tiene que ver con justamente lo que los teóricos han llamado durante siglos el uso de la fuerza socialmente organizada. Y por lo tanto, a diferencia de un cierto trauma de mi sector, por razones obvias, por la época en que vivimos, creo que es absolutamente necesario que se legitime la represión por parte del aparato público justamente para mantener el orden. De que esa represión evidentemente tiene que tener ciertos límites, que justamente, como decía la Lucía, cuando se hace en beneficio de la comunidad, se hace con cierto respeto a los derechos humanos fundamentales. Los casos que han aparecido son atroces, deben ser investigados y probablemente duramente sancionados todos. Pero lo que me complica mucho tiene que ver con un cierto síntoma de nuestro debate público, y es que pareciera que no se puede al mismo tiempo condenar los actos de violencia y sin embargo legitimar la protesta social. Y yo creo que eso debería ser lo más obvio y natural. Es decir, uno perfectamente podría, y nos pasó durante épocas de nuestra historia, es decir, yo quiero decirles que a lo menos en mi experiencia personal, finalmente fue una gran mayoría ciudadana la que logró cambios en Chile muy significativos como fue el cambio de la dictadura. Y creo que al revés, probablemente los actos de mayor violencia en esa época eran una justificación para la mayor represión. Lo voy a decir de manera más provocadora, eran casi socios del punto de vista de tratar de nublar, de tapar, de ensombrecer esto que era un clamor popular. Y yo en eso estoy con la Lucía, tengo la sensación de que la única manera de que esto no pare, pero termine bien, es tener 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de personas en la calle y que ellos mismos sean conscientes de cuán importante es de que no son como los del frente. Es decir, no somos como ellos, decía un poeta uruguayo a propósito de la represión argentina, y por lo tanto podrán disparar, podrán ocupar violencia innecesaria, podrán tirar molotov, pero la legitimidad de lo que hay detrás tiene que ver con una cuestión mucho más profunda. Quiero contarles una anécdota. Cuando fue el primer lunes después del estallido, yo decidí que no iba a trabajar y terminó el toque que a las 6 de la mañana agarré mi auto y me fui a Tobalaba con Grecia, para bajar viejos y viejas hasta Vicuña Maquena y de vuelta, en fin. Para que les digo lo que era Grecia, es decir, era el Líbano, fogatas todavía prendidas, autos quemados, dados vueltas, mucha gente con la mirada perdida en los paraderos, en fin, y subí y bajé mucha gente. Todos allá con la mirada un poco perdida, súper desolados, y los pocos viejos viejas que se animaron a conversar me decían invariablemente lo mismo. Me decían, ¿sabe qué? Yo estoy a favor de esto. No me alcanza para llegar al fin de mes, estoy súper angustiado, estoy preocupado por mis cabros que están ahí al borde de la droga, no me da, súper apretados, pero al mismo tiempo tenían la mayor conciencia de que esto no iba a funcionar si es que la expresión más visible era lo que había pasado ahí. Uno de ellos incluso me lo dice en forma despectiva, me dice, usted ocupa el metro probablemente para turistear. Para mí es absolutamente indispensable. Y una cosa va a llevar a la otra. Y tarde o temprano a mí me van a perdonar 4 o 5 días en la pega. Pero si en la empresa donde yo trabajo
después de 2 o 3 semanas no puedo llegar, o empieza a faltar la pega, al que lo van a echar no va a ser usted, me dijo. No va a ser esos cabros que están teniendo, va a ser a nosotros. Entonces, esa sensación, esa contradicción de cómo podemos estar a favor de esto, pero sin que esto otro genere consecuencias todavía más dramáticas y más negativas para ellos, era una cuestión súper presente. Entonces, sé que es un tema súper difícil. No quiero aparecer indolente ni entender las razones sociológicas detrás del uso de la violencia. Además, estoy absolutamente convencido de una contradicción que, como decías tú, Nacho, si es que inicialmente no hubiera estos niveles de violencia, probablemente no hubiéramos tenido la reacción que tuvimos. Pero sostener esto en el tiempo es una cuestión mucho más masiva, mucho más pacífica y mucho menos violenta, porque si no, al final los mayores socios y colaboradores del status quo van a ser justamente los que terminan saqueando hoteles de gente modesta, en el Vicuña Maquena. Sí, yo quería, me parece que ahí hay un tema bien interesante y tiene, como decían ustedes, como harto que escarbar, a propósito además de la historia de la humanidad. Hay un libro muy interesante, lo conversábamos afuera también, que a propósito de esta misma discusión, me enviaron de un historiador inglés que hace una revisión histórica sobre los grandes cambios de la sociedad para tender a sociedades más igualitarias. Y es súper terrible lo que voy a decir, y quiero que se entienda en el contexto que estamos conversando. Pero siempre que se han creado sistemas más igualitarios vienen de grandes guerras, grandes hambrunas, grandes muertes, gran violencia. En periodos de estabilidad solamente crece la desigualdad. En periodos extremos es cuando se dan pasos para crear sistemas con mayor igualdad. O sea, hay una relación estrecha, que es parte de lo que dice el autor, entre la violencia que se desata de distinto tipo, que puede venir de Estado contra Estado, la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo, en fin, para después tender a un cambio estructural profundo de algo que le está afectando a la sociedad. Quería decir eso a propósito de lo que estamos viendo, que tiene estas lecturas por capas que son mucho más profundas. Y marcar además que lo que estamos viendo hoy día en la calle, que lo hace más difícil todavía, porque si uno compara las veces anteriores, yo lo comparaba con cuestiones más objetivas, si ustedes quieren. Yo tengo justo un hijo que está en cuarto medio, entonces tiene que dar la PSU. La retrasaron, la PSU. Era el 18 y 19 de noviembre, se retrasó para el 2 y 3 de diciembre. Sí. Las otras 2 veces anteriores que se retrasó fue el 2007 para la Revolución Pingüina y el 2011 para la otra manifestación de los estudiantiles, ¿no? De los universitarios. A diferencia de esta vez, esas otras movilizaciones tenían cabezas visibles. Había dirigentes con nombre y apellido, que eran los más visibles, pero había un grupo muy organizado que lideraba todo esto. Que si bien lo lideró con un tema en específico, por ejemplo el 2011, que era fin al lucro, educación pública, gratuita y de calidad, la gente se sumó por muchas razones más. O sea, era un clamor por también la forma de vida, el endeudamiento, en fin. O sea, y por eso es que duró tanto tiempo. ¿Se acuerdan? Había marchas todas las semanas, eran muy masivas, en fin. Pero había líderes muy puntuales, tenía un objetivo, había con quién negociar, era algo tenía otra característica. Esto es mucho más complejo porque además nadie quiere usurpar un lugar que es ciudadano. O sea, nadie puede pretender, uno puede tener cierta sintonía, uno puede decir, mira, nosotros pensamos exactamente lo mismo, pero nadie puede pretender ponerse a la cabeza y decir, mire, yo represento a la ciudadanía, porque yo creo que sería ser demasiado patudo, ¿no? Creo que se han instaurado grupos más grandes tratando de acompañar la Mesa de Unidad Social, que representa una serie de organizaciones sociales. Está también muchas ONGs que han tratado también de ponerse acompañando el movimiento, sectores políticos que estamos tratando, pero siempre hablando de acompañar algo que no nos pertenece. Yo creo que eso es súper claro. Con el riesgo de que te dicen, bueno, ¿quién conduce esto? Sí. Pero es complejo también decir, lo conducimos nosotros. O sea, ¿quién da ese paso? Porque me parece que también hay un abuso de algo que está muy instalado en la ciudadanía, de, a ver, aquí hay algo que, y creo que lo conversábamos también afuera, es una movilización de mucha gente, pero también una movilización individual de mucha gente. Porque cada uno está con su cartel, cada uno tiene sus propias demandas, aunque uno las pudiese aglomerar. Se producen dinámicas interesantes en esto mismo, de gente que se está juntando, pero es algo que es más inorgánico y es más complejo de ver. Pero quería ir respecto a qué es lo que logran las movilizaciones finalmente en Chile, porque no digamos que esta es la única que ha habido. Yo creo que hemos ido juntando una serie de movilizaciones y me quiero referir a una en particular. La coordinadora No Más FP, que existe hace 10 años, pero que
estalla, cuando la gente empieza ya a jubilar de manera más masiva, esto es hace unos 3 o 4 años, logra juntar a millones de personas en las calles a partir del 2016, 2015, 2016. ¿Se acuerdan de esas movilizaciones? Sí. Que además eran el día domingo, o sea, no interrumpían ni siquiera el tránsito, eran muy masivas, sacaron mucha gente y empezó con el grito no más FP, que se volvió muy grande. ¿Qué cambió con millones de personas en la calle? No cambió nada. Entonces, insisto, la gente ya sabe que marchando se expresa una opinión, que a lo mejor la clase política la toma, porque efectivamente ha habido proyectos, todo el mundo, ya todo el mundo sabe que las pensiones son de hambre, o sea, esto no es ni un misterio. Está en los medios de comunicación, está presente en el debate, hay proyectos de ley, se discuten los proyectos de ley, uno sabe lo que piensan de un lado, lo que piensan del otro, pero ¿cuál es el cambio fundamental? ¿Alguien le ha subido un peso a la pensión? No ha subido nada desde el 2016. Entonces, mi temor de lo que está pasando acá es que nuevamente sea salir a la calle para que no pase nada y que esto termine siendo la institucionalidad no me sirve, entonces no solamente no voy a votar, sino que ¿qué significa ser ciudadano? ¿Qué significa vivir en un país que tiene estas normas o estas reglas? Y eso creo que es mucho más complejo, hay una cuestión de fondo ahí que se puede instalar, sí. que creo que para mí es un tema de peso y muy preocupante. Que ya está medio instalado. Pero ¿no? yo ahí tengo algunas dudas, ¿verdad? Porque yo entiendo que las dirigencias políticas no sientan el derecho a apropiarse del movimiento y arrogarse la representación. Pero yo creo que hay otras maneras de liderar que no es apropiándose de los movimientos. Yo creo que hay otras maneras que uno esperaría de los líderes que sean capaces de establecer hojas de ruta más claras, establecer una narrativa de lo que está ocurriendo, y yo he hecho un poco de menos eso. Yo sí he echado de menos liderazgo, y yo creo que, y volvemos con esta contradicción que también plantea Lucía, ¿no? O sea, por un lado, la gente quiere horizontalidad, quiere escucharse, quiere ser escuchada, pero también la mayoría de la gente quiere institucionalidad, y quiere que las cosas funcionen, y quieren que aparezca la gente que tiene que aparecer en los momentos que debe aparecer. Y yo en eso creo que en general el sistema político ha estado en deuda, y ha tenido como una cosa casi medio esquizofrénica, ¿no? Como en el Chile pre-revolucionario, ¿no? Hace 2 semanas atrás, como que los políticos tenían un exceso de sentirse representativos de la ciudadanía, ¿no? De arrogarse la representación de la ciudadanía y de hablar de lo que la gente quiere. 2 semanas después, ni un político se atreve a decir que es capaz de sintonizar ni de entender lo que la gente quiere por miedo a ser señalado como que se está apropiando del movimiento. Y creo que ahí es como en la cara son las dos caras de una misma moneda, que tiene que ver como con esta incapacidad de conectar genuinamente con la ciudadanía, ¿no? Yo creo que hoy día sí la ciudadanía espera que emerjan liderazgos políticos, pero que emerjan liderazgos políticos que no se apropian del movimiento, pero que son capaces de ofrecer canales, y en eso creo que hay todavía mucha duda, mucho temor como a equivocarse. Yo creo que falta audacia de los políticos en este momento. Creo que falta como audacia de los liderazgos. Yo estoy de acuerdo que hace falta liderazgo. Creo que un rol fundamental lo tiene el gobierno, porque en el fondo el gobierno lo que hace cuando le llegan las cartas, las sugerencias de las ONGs, todo es decir, bueno, lo van a hablar con el ministro Sichel, que es buena gente y todo, pero pesa menos que una alpargata, digamos, la verdad. Digámoslo, decís tú. O sea, una cosa, estás con 2 millones de gente en la calle y te dicen que vayas a hablar con un ministro que tiene los temas sociales, pero que no tiene los temas fundamentales de la agenda, es francamente una vergüenza. Entonces el gobierno tampoco ha generado, porque el gobierno podría tener un esquema de decir, miren, la única forma de salir de acá es la clase política, por decirlo de alguna forma, en conjunto. Entonces, démosle espacio. Al gobierno nada le vendría mejor que tener líderes para conversar, para pelear siquiera. Pero esto del gobierno frente a 2 millones de personas es el peor escenario para el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno está con un nivel de, digamos, de mirada, es una cosa increíble. Por otro lado, estoy de acuerdo contigo, Nacho. Yo creo que en el mundo de la que sea la oposición, hay todavía un nivel de mezquindad, egoísmo,
autovaloración, narcisismo, y podría seguir con los adjetivos, que te lleva a que aparezcan los mismos 5 de siempre, que son, digamos, en el grupo de los 7 más odiados, ocupan 5 lugares, hablarte. Y digo, ¿no será un momento de agarrar y decir, ¿saben qué? Que salga otra gente, o sea, buscar otros mecanismos? Y ahí sí creo que el tema del liderazgo es oportuno, y si el liderazgo no lo llena uno, lo va a llenar otro. Y a mí la preocupación es que ese otro sea el populismo, que salga de un reality, o que salga alguien y diga, yo tengo 100.000 seguidores en Instagram, entonces vamos para allá. Ahí sí creo que la falta de política, nunca hay que olvidarnos que siempre los espacios se llenan. Y mi pregunta es, si nosotros no decidimos ya, lo vamos a llenar, ¿quién lo va a llenar? No va a ser el gobierno, probablemente no van a ser, digamos, los partidos tradicionales de centro-izquierda, por más que quieran. Entonces, ¿dónde? ¿En la izquierda o es algún populismo de algún lado? Una de las cosas que me parece interesante, después lo podemos hablar seguramente el próximo lunes, pero es un poco cómo se desfigura Kast, ¿no? Kast venía en su arremetida de los militares y todo, pero frente a lo que ha pasado ha tomado un poco, se está cuidando. Se está cuidando, es uno de los pocos líderes que podría haber emergido con la mirada mucho más militarista, pero sin embargo tú ves que también está con la calculadora. Entonces ahí, de acuerdo, hay que buscar un formato de liderazgo que no sea una apropiación, pero tampoco sea un suicidio. Claro, y un ponerse como un ciudadano más, porque yo creo que la gente espera liderazgos políticos. Yo 2 cosas positivas de todo este proceso para terminar en para buena no irse nota. tan deprimido. La primera tiene que ver con algo bien impresionante que están mostrando las encuestas, que algo que ha sido sumamente duro, difícil, porque es desde la rabia, desde la beligerancia, muchas veces desde la ausencia de grises, mucho blanco, mucho negro, pero un proceso de repolitización de la ciudadanía muy significativo. Es decir, la BEA todavía tiene esa cosa que tenemos todos de como pedir perdón cuando hablamos de ciertos temas que parecen lateros, la nueva constitución y otros. La gente está encontrando que son bastante menos lateros de lo que eran antes. Sí. Y se ha dado cuenta, muchas de ellas, de que esos temas que parecían lateros tienen una incidencia muy significativa en su vida cotidiana, en muchas de las cosas que estamos discutiendo. Y yo creo que eso no puede ser no ser sano para un país. Y bueno. Y lo otro, que a diferencia de Lucía, yo no sé si el peor escenario para el gobierno es no tener líder al frente. A mí me parece que es el mejor. Entre otras cosas porque le permite que el escrutinio sea más genuino y el escrutinio sea de las propias personas. Es decir, si el gobierno realmente se hubiera tomado esta cuestión en serio, y este paquete de 10 medidas que acabamos de decir que es súper insuficiente, lo hubiera puesto a discusión inmediata y hubiera obligado a la clase política a tomar una decisión en 15 días y hoy día tuviéramos un sueldo mínimo de 500 lucas, una pensión solidaria como la que se propone ahí, congelar las tarifas de la electricidad y el agua, un fondo de estabilización de los remedios. Si eso lo hubiéramos resuelto en 15 días, no solo el gobierno hubiera mostrado un liderazgo, sino que hubiera mostrado una cosa que todavía es más significativa y que ha estado en esta conversación, y es que la desazón de la gente de la clase política es la sensación de que estos huevones son una suerte como de club. Que están preocupados de sus cosas y que no son capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo en lo mínimo para ayudar a quienes deberían representar. Y por eso el odio, con honrosas excepciones, va desde un lado de la derecha hasta el otro lado de la izquierda. Si el gobierno hubiera hecho eso, no solamente hubiera mostrado un nivel de liderazgo que le hubiera permitido avanzar una segunda etapa, sino que hubiera sido un símbolo de que bajo ciertas condiciones era posible que la clase política se pusiera de acuerdo para a lo menos empezar a resolver esto. Y ahora estaríamos discutiendo otras cosas, estaríamos discutiendo de cómo eso, que es un punto de partida pero insuficiente, requiere de un nuevo sistema estructural en materia de seguridad social, ¿Y de por qué salud. no lo hace el gobierno? Porque yo creo de que en el fondo hay un conjunto de personas todavía en la moneda que está convencida de que puede resistir un poco más sin entregar aquello que para absolutamente, yo creo que eso es, yo creo que el gobierno ha mostrado... Y mi temor, y con esto termino, y mi temor es que el costo de esa equivocación
puede ser demasiado alto, porque cuando la rabia sea absolutamente incontrolable y vayan a por ellos, como dirían los españoles, van a ir también a por nosotros, es decir, por toda la gente moderada que trató de decir antes de que quemen la moneda, ¿hay una alternativa? No hay una alternativa. Yo creo que el gobierno ha llevado las cosas demasiado lejos, ha tensado demasiado el elástico. A mí me impresionaba la mezquindad, y voy a decir una palabra que se ocupa generalmente con un carácter positivo, pero aquí me parece tremendamente negativo, que es la capacidad de resiliencia del gobierno, o sea, la capacidad de absorber el golpe y no dejarse modificar. Es decir, uno hubiera esperado, en un momento no dijo, o sea, yo dije, aquí el gobierno o va a salir y va a sacar a todo el gabinete, o va a renunciar Piñera, o va a dar un golpe a la cátedra y va a llamar un proceso constituyente, o va a salir con 3 medidas populistas radicales. Es decir, sueldo, 500 lucas, transporte gratuito para todo el mundo en todas las ciudades del país, y qué sé yo, y un tren de Puerto Montt hasta Arica para reactivar la economía y la inversión social. Ya, 3 cuestiones absolutamente radicales. Y no, y aguantó, ya han especulado, ya han ganado tiempo, pero con un nivel de riesgo, porque claro, si le funciona, efectivamente Piñera va a terminar y a decir, ¿vieron? No entregué, Es que no parecía ganado, que iba a entregar. No han ganado tiempo, Nacho, han perdido tiempo. Pero por eso digo, pero la pregunta es, si es que finalmente Piñera, en el hoy día resumen general de hoy van a haber está con una ganado popularidad tiempo. de menos de 14. Claro, es decir, Sí, Y en la cadena. Pero esto va a caer. Pero basta, este gobierno se acabó. Pero basta que Piñera también, si es capaz de resistir y si después es capaz de hacer algunas jugadas muy comunicacionales como la ha hecho, que llegue a un 25-30% y no va a ser tan terrible para salir. Nacho, no hay margen. Piñera, ya su gobierno se había terminado. Estaba entretenido con la tontera del liderazgo internacional. En fin, acabamos de suspender la COP y la PEC. No queda nada. Piñera pasó a ser de un potencial y probable líder mundial a el nuevo Pinochet, para efectos de la prensa internacional. No le queda nada, no tiene nada que perder. Por eso esto es tan irracional. Así es. Estoy totalmente de acuerdo. Nos vamos. Se pasó rápido y veremos qué pasa el próximo lunes. Nacho, Lucía, Pirincho, nos vemos. Gracias por acompañarnos. Estos cívicos y cívicas.